El Sevilla Fútbol Club, a lo largo de su historia, ha sido una entidad que se ha distinguido por cuidar su cantera, que ha buscado nutrirse de jugadores formados en sus escalafones inferiores y que estos tuvieran un sello propio. Para impulsar esa apuesta y facilitar ese tránsito, a finales de la década de los 50 optó por aprovechar las buenas relaciones con el pujante Club Deportivo Puerto para tutelarlo primero como filial y que este fuera el germen del Sevilla Atlético, nueva denominación que adoptaría a partir del verano de 1960. El mítico Guillermo Campanal fue el primer técnico del Club Deportivo Puerto, ya bajo auspicio sevillista, pero sería con Diego Villalonga y la presidencia de Francisco García Carranza cuando se culminaría el proceso de transformación y crecimiento del filial sevillista, pues es a partir de entonces cuando se produce el cambio de nombre, la elección de escudo y equipación y el pretendido ascenso a Segunda División, culminado en 1962. En estos 60 años de historia, el primer filial sevillista ha logrado disputar 5 temporadas en la segunda categoría del fútbol nacional, incluida la presente. El Sevilla Atlético ha conseguido levantar 11 títulos, pues se ha proclamado 9 veces campeón en tercera división, donde ha militado 24 temporadas y 2 veces lideró la tabla en segunda B, ambas con Manolo Jiménez como entrenador, con el que consiguió además el segundo ascenso a la División de Plata en el 2007, mientras que Diego Martínez obtuvo el último en la campaña 2015-2016. El tema de un equipo filial va muy ligado también a la cantera, entonces fecha exacta, bueno, nos podemos remontar muy antiguo. Si hacemos un resumen histórico breve, en 1908 ya tenemos noticias de que hay 80 jugadores del Sevilla distribuidos en 5 equipos. Tenemos noticias que en 1927 el Sevilla crea o tiene un proyecto de crear un segundo equipo también, junto con uno infantil. Luego ya aparece en los años 30 el equipo aficionado, ¿no? Que bueno, llega a 5 finales y gana 2 de ellas del Campeonato de España. Ya ciñéndonos un poquito al tema filial, pues en los años 50, en 1950, se determina por parte del club que el único filial sea el Coria. Era la época de Hipólito Lobato como presidente del Coria, que fue un gran sevillista, y ahí hubo una gran conexión, ¿no? Durante los principios de los años 50. Ya después nos podemos ir también ya, más ciñéndonos ya un poco al origen del Sevilla Atlético, al año ya 1958. En 1958 los filiales que el Sevilla toma como referencia son el Club Deportivo Puerto y el Bollullos. Se limita a esos 2 filiales de momento y la necesidad surge porque el Sevilla quería tener un equipo en segunda división. Lo consideraba fundamental para nutrir de jugadores al primer equipo. Entonces, pues su meta estaba en conseguir un filial que estuviera en segunda división. De los 2 que tenía, pues el Club Deportivo Puerto es el que se lleva un poquito la palma en ese aspecto, porque bueno, tenía mejores resultados, era de Sevilla, de la ciudad también. Entonces el Sevilla Fútbol Club se vuelca un poquito más en el Club Deportivo Puerto. Hace un acuerdo, hace un contrato de acuerdo de colaboración y bueno, a través de ese acuerdo el Sevilla incluso designa sus juntas directivas, en fin, ya le hace un seguimiento, lo dota de jugadores del Sevilla. Recordemos que en el Club Deportivo Puerto, por ejemplo, debuta Salai, Ruiz Sosa. Tenía mucha afinidad porque las directivas del Puerto además eran casi todos sevillistas. Ruiz Sosa trabajaba en la Junta de Obras del Puerto y fue el que llevaba el equipo. Entonces, el padre de Ruiz Sosa. Entonces, bueno, en definitiva, que se centre un poco más en el Club Deportivo Puerto para intentar que suba a segunda división. Hay 2 años de filial, 58-59, 59-60, que bueno, en ambos queda bien situado, pero no, ¿saben? En la 59-60 incluso llega a jugar una promoción para subir a segunda, pero no sube finalmente. Entonces, ahí es donde surge ya un poquito la cuestión. Ya estaba encaminado a conseguir un equipo en segunda división, al no conseguirlo, pues el equipo juega bien, el Club Deportivo Puerto, pero hay algo que falla. No hay mucha afición, no hay mucha idiosincrasia junto con el Sevilla. Entonces decide tomar ya se crea un proyecto, se nombran presidente a Eduardo Carretero Luca de Tena, después posteriormente ponen ya como presidente a Francisco García Carranza, y ahí se fijan 2 objetivos clave. Uno es que suba a segunda división
y otro, bueno, potenciarlo deportivamente para que suba a segunda división, y el otro objetivo pues es conseguir una mayor afinidad al Sevilla, es decir, no podía estar con aficiones un poquito separadas y demás. Bien, pues eso se lleva a cabo ya en 1959, justo cuando no consigue subir a segunda división, entonces ahí se determina hacer un cambio como una especie de catarsis, ¿no?, del equipo. Y en el verano del 60 es cuando realmente ya pues, se toman las decisiones importantes que han llevado al Sevilla Atlético actual. En esos momentos, precisamente la necesidad que tenía el Sevilla es de tener un club más integrado en el Sevilla, con mucha más afinidad, ¿no? Entonces el Puerto no tenía realmente mucho chance en la ciudad, ¿no? De hecho no estaba bien visto, la afición no respondía totalmente. Entonces el Sevilla lo que quiere es que sea un equipo que todo el mundo lo identifique con el club, con la idiosincrasia del club y con los colores del club, con toda su simbología. Hablamos del nombre, en concreto ahora, pues el nombre se baraja mucho en un principio, todos relacionados con la órbita del Sevilla Fútbol Club. Ahí se barajan nombres como, por ejemplo, el Club Deportivo Hispali, bueno, del club y de la ciudad, que es lo que el Sevilla quería dejar claro. Nervión, del Club Deportivo Giralda, también suena por ahí, se barajaron muchos nombres. Pero claro, resulta que al final decidieron que muchos de esos nombres ya existían en equipos de categoría inferior aquí en la ciudad, ¿no? Y bueno, finalmente se decide pues un nombre que nada más que el nombre en sí ya te esté diciendo todo. Sabemos que el Sevilla era Sevilla Fútbol Club en sus orígenes, pues se intenta poner un nombre que sea casi idéntico, Sevilla Atlético Club. Incluso la disposición de los términos con la terminología anglosajona un poco se mantiene con el Fútbol Club inicial, aunque en esos momentos ya era club de fútbol, pero bueno, ya sabemos por decisiones que había, ¿no? Entonces se quiere retomar un poquito los orígenes del nombre del club, figura Sevilla, figura club, y claro, no podía ser fútbol porque entonces es el mismo, y ponen Atlético, bueno, una decisión como relacionada con el deporte. Y en cuanto al nombre, fundamentalmente es eso, es decir, conseguir la mayor afinidad posible y que nada más que con el nombre se supiera que era un equipo del Sevilla Fútbol Club. Va todo unido, es decir, hablamos de la simbología solamente, no es solamente el nombre, sino el nombre, la equipación, el escudo, todo, la bandera. Todo se toma, la decisión se toma todo en el 60. De hecho, en junio del 60 es cuando se está tramitando por parte del club ante la Federación Andaluza el cambio de nombre, ¿no? La solicitud de aprobación para cambiar el nombre y demás. Y en ese momento se decide todo, se decide la equipación, se decide el escudo y el nombre. O sea, ahí va todo unido y todo iba en pos de eso, de conseguir el impacto que fuera como el Sevilla Fútbol Club. El tema de la equipación del Sevilla Atlético, estamos investigando continuamente sobre el tema, pero hasta donde hemos visto, lo principal y lo fundamental eran los colores. El blanco y el rojo tenían que destacar y tenían que ser los colores del Sevilla Atlético. Entonces la cosa era como conjugar la cuestión, ¿no? En esa época ya existían varios equipos con esa misma equipación, es decir, esa franja roja de derecha a izquierda. Yo he visto ya 3 equipos que la tenían de Sevilla, ¿no? Entonces, bueno, fue una idea que podía estar ahí, ¿no? Por otro lado, esto ya es una opinión, ¿no? Pero el tema de la franja, yo me decanto mucho por todos los comentarios que he visto sobre la época y todo lo que se ha escrito, que podía ser un poquito como de una especie de recuerdo a la franja horizontal del Club Deportivo Puerto. En definitiva, nos quedamos con su ficha, con su situación en tercera, ¿no? Y se le cambia el nombre, todo con acuerdo del Club Deportivo Puerto, ¿no? Que estaba totalmente volcado con la situación. Pero bueno, había también unos ciertos aficionados de allí del tema del Club Deportivo Puerto, que bueno, pues que con cierta reticencia todavía veían un poco esta pérdida de sus señas. Y yo creo que pudo ser un poquito, aunque lógicamente cambiándole el color, por el color del Sevilla, que era lo fundamental, creo que por ahí puede venir un poquito el tema de la franja. Después las calzonas negras eran las mismas que tenía el Puerto y bueno, y las medias negras que en su momento primero eran con vueltas rojas. Sí, el rojo y el blanco era lo fundamental en la equipación. Y por lo demás, después está el tema del escudo, que el escudo, vamos a ver, el escudo también se miraron muchas cosas, pero vuelvo a lo mismo, el escudo tiene que ser blanco y rojo. Tiene que ser
una seña de identidad del club matriz, que es el Sevilla. Entonces se elige el contorno del escudo, es el mismo que el del Sevilla, su configuración de estilo suizo y demás, el escudo es el mismo. La franja roja es la franja que se decide poner también al Sevilla Atlético como distintivo un poco de equipo. Y después está el tema de las giraldas. El tema de las giraldas porque igual que se quería conseguir mucho la afinidad con el Sevilla Fútbol Club, también se quería conseguir que fuera, que identificara la ciudad, es decir, que fuera algo propio de la ciudad. Ya se barajó en su momento, como comenté antes, el nombre de incluso para el equipo de Giralda. Entonces, el poner la Giralda ahí es un poco señas de identidad de la ciudad. El Sevilla es para el Sevilla y para la ciudad de Sevilla. Entonces se ponen las giraldas, se pone la franja roja, que es la equipación del club, y después, bueno, el nombre se eligió Sevilla Atlético Club y no hace ninguna referencia al fútbol, porque no se podía repetir del equipo matriz. Ahí está el balón, es decir, el balón es para identificar a lo que se dedica el club, que no se dedica al atletismo, aunque su nombre sea atlético, se dedica a jugar a fútbol y ese es el significado del balón puesto en el escudo. También en el lado izquierdo del escudo, al igual que el Sevilla Fútbol Club, es decir, está puesto el Sevilla AC, Sevilla Atlético Club, realmente en la misma disposición que tiene el SFC, el escudo del Sevilla. Sí, todo intentando asimilar lo máximo posible a la simbología sevillista. Bueno, impulsores fueron, a nivel de directiva, fueron los presidentes que he comentado, pero claro, esos presidentes eran a su vez directivos del Sevilla Fútbol Club, es decir, todo estaba dirigido, gracias a ese acuerdo de colaboración que existía, desde la directiva del Sevilla. Bueno, no solamente nos limitamos a los directivos, se ponían también los técnicos de la casa. Guillermo Campanal empieza en el 58 en el Club Deportivo Puerto entrenándolo, después tiene que pasar a Sevilla, se hacen cambios, pero bueno, en definitiva los técnicos, los jugadores que el Sevilla los aportaba para que allí se foguearan, incluso bueno, debutaran, ¿no? A ver. Y entonces los promotores fueron fundamentalmente, yo creo que todo el Sevilla, es decir, eso fue una piña que se hizo, técnicos, directivos, jugadores, y todos fueron a por el Puerto y a por el Sevilla Atlético a ponerlo ahí. Francisco García Carranza, no sé si lo hemos nombrado, bueno, es realmente el que entra en el Club Deportivo Puerto como presidente ya en el último momento y es el que realmente dinamita el cambio, ¿no? Después sigue siendo el primer presidente ya del Sevilla Atlético como tal, hasta el año 63 que fallece y bueno, después tras unos cambios rápidos vuelve el tío del puro, como llamamos nosotros, que bueno, que es el que se hace cargo de la presidencia del Sevilla Atlético, pero que él llevaba toda la vida también en esta dinámica, ¿no? De conseguir un club en segunda para... Bueno, se consigue el ascenso. Vamos a ver, en el primer año, bueno, se queda campeón de grupo, del grupo 11 de la tercera división. Se da un repaso enorme, es decir, se pierden, creo que solamente fueron 2 partidos. Bueno, una diferencia abismal con el resto de equipos, ¿no? Pero bueno, no se consiguió subir en esa primera temporada del Sevilla Atlético. Se jugó la promoción, se ganó un partido, se perdió el segundo, después incluso hubo una baja en segunda división del Condal, un equipo catalán, y en teoría le correspondía al Sevilla Atlético ascender porque de los que se habían quedado en la fase de promoción era el que más puntuación tenía. Pero bueno, hubo muchos intereses ahí, hasta incluso se metieron equipos, el Sporting de Gijón, que había descendido precisamente a tercera. Al final la federación organizó un torneo, se inventa un torneo que se disputa en Mallorca, y ahí el Sevilla gana los 2 primeros partidos, pero en la final justamente pierde con el Sporting, que es el que al final asciende. Bueno, fue un primer intento fallido, pero en última instancia. Y ya el segundo año, la temporada 61-62, igualmente vuelve a quedar campeón, en este caso ya era del grupo 12 de tercera división, vuelve a quedar campeón y disputa la fase de la liguilla de ascenso. Y bueno, ahí en esa liguilla sí que consigue ya ascender a segunda división, que fue su primer ascenso, la temporada 61-62. Sí, bueno, por ejemplo, la temporada primera, la 60-61, Idígoras debutó en el Sevilla, de hecho no acabó la temporada con el Sevilla Atlético, ya pasó al Sevilla. Después en la temporada 61-62, ahí ascendió también, no me acuerdo ahora mismo el nombre, bueno, después Paco Gallego, por ejemplo, empezó en el 62-63, jugó los primeros 10 partidos y enseguida pasó al Sevilla. Sí, de esos primeros años hubo varios jugadores que fueron subiendo al primer equipo. Ya posteriormente en el 65, por ejemplo, Juan de Dios, que también estuvo, muchos jugadores. Aparte ya en el Sevilla Atlético empezó con algunos jugadores que ya habían jugado previamente en el Sevilla, como Herrera
Romero, que para reforzar un poquito al filial, pues ya estaban al final de su carrera deportiva y también contribuyeron. Manolo Cardo estuvo justo en la temporada del ascenso. No participó en la primera del Sevilla Atlético, pero en la del ascenso ya estaba allí Manolo Cardo, en la media además formando, bueno, con los que estuvieron el primer año también, y jugó casi todos los partidos Manolo Cardo. Y ahí estaba, que fue el artífice de ese primer ascenso también. No, fue más gradual, el paso fue más gradual. Cuando en el 58 se llega al acuerdo de que el Club Deportivo Puerto actúe como filial del Sevilla, sigue actuando con su nombre y sigue jugando en el campo de la Victoria, que era el terreno de juego suyo. Eso fue la temporada 58-59. La 59-60, segunda temporada que sigue el Club Deportivo Puerto con su nombre, ya en cambio el Sevilla lo traslada a jugar en el Ramón Sánchez Pizjuán. Entonces, ese último año del Club Deportivo Puerto como tal, ya juega en el Sánchez Pizjuán. Era filial del Sevilla, no existe todavía como Sevilla Atlético, pero ya jugaba en el Sánchez Pizjuán. Y eso es justo porque en ese verano del 59 el Sevilla encarga al entonces vicepresidente, que era Guillermo Moreno, que posteriormente fue presidente, le encargó hacer la gestión con la Junta de Obras del Puerto para conseguir un acuerdo, le dio todos los poderes para que firmara lo necesario y consiguiera un acuerdo para una cesión del campo de la Victoria. Sevilla Fútbol Club necesitaba ese campo para todos sus equipos, entrenamientos y demás, ¿no? No tenía tampoco muchas instalaciones para todos los equipos. Entonces ahí se gestiona, se firma un contrato por el cual se hace cargo el Sevilla de las instalaciones y del campo de la Victoria, años 59-60. De hecho, ya el Club Deportivo Puerto ese año se traslada a jugar Sánchez Pizjuán y se quedan libres esas instalaciones para los escalafones inferiores del Sevilla y para entrenamientos sobre todo. Sánchez Pizjuán se dedicaba cada 15 días a Sevilla Atlético y un jueves que entrenaban los dos equipos. El resto es más, incluso el Bollullo, que también seguía siendo filial, se le prohibió ya usar las instalaciones del campo de la Victoria, porque se quedó solamente para entrenamientos de los dos equipos. Ya después, en el año siguiente, ya como Sevilla Atlético, sigue la cosa igual. Ya sigue jugando además en el campo en el Sánchez Pizjuán y se sigue usando el terreno de la Victoria pues para eso, para entrenamientos de ambos equipos. Bueno, pues el Sevilla Atlético, los éxitos conseguidos, lo primero fundamentalmente es el ascenso que se consigue, ¿no? Que es para lo que estaba diseñado el equipo, el ascenso a segunda división. Pero no hay que olvidar que el Sevilla Atlético ha quedado 9 veces campeón de la tercera división, del grupo que le ha correspondido la tercera división. Entonces tiene 9 campeonatos nacionales, son campeonatos nacionales de liga, ¿no? De tercera división. También ha conseguido, ya en el año 77 me parece que fue, 76-77, se crea la segunda división B, la categoría esta de segunda B. En segunda B ha quedado 2 veces campeón de la categoría, que también es otro título nacional. Entonces los títulos nacionales son esos, los 9 de tercera, los 2 de segunda B. Después también podemos añadir sus participaciones en Copa, en el Campeonato de España, ¿no? El Campeonato de España ha participado hasta los 90, que en el año 90 ya se prohíbe por la Federación participar a los filiales en el Campeonato de España. Hasta ese año, no sé si eran 17 participaciones, creo recordar. Lo principal es en el año justo el año del ascenso, el año 61-62, que llegó a 16avos de final. Fue su mejor clasificación en el Campeonato de España. Se eliminó primero al Constancia, un equipo mallorquín, y en segundo lugar nos tocó el Athletic de Bilbao. Entonces en esa eliminatoria pues ya ahí se perdió, ¿no? Y ha sido la cota más alta que ha alcanzado en el Campeonato de España. Aquí tenemos la Copa de Campeón de Liga del año 1961-62, Grupo 12 de Tercera División, campeonato y primer puesto que le dio acceso a jugar la liguilla de ascenso que posteriormente acabó en Segunda División en Sevilla. Entonces, ya el año anterior también se ganó la Liga, también tenemos la Copa ahí, pero esta es más significativa por el tema de que es la que provoca posteriormente el primer ascenso a Segunda División. La fiesta va a ser de las que no va a olvidar el sevillismo. Todo el Burgos arriba. Va a sacar el guardameta Irán Gómez. Hay que solventar este tipo de acciones. Va a sacar el portero.
El balón que busca el punto de penalti, salió y Vargas se hizo con la pelota y se acabó. El Sevilla está en segunda división A. A partir de ahí ganamos. Sí o sí, seguro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos vivos! ¡Vamos, vamos! ¡Sevilla! ¡Leche, vale! Still believe